perfume de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues un saludo a todos, especialmente, a la mayoría que no he podido saludar hoy, esta mañana, al entrar. Yo soy efectivamente el de la foto. Muchos se me acercan y me dicen, ¡ay, tú eres el de la foto! No sé qué foto será. Espero que hayamos salido bien, pero sí, soy el de la foto. Y antes de comenzar, me gustaría dar las gracias. Como sabéis, hace algunos meses se inició un proceso de mutuo conocimiento en el que mi esposa y yo hemos estado viajando a Madrid en estos últimos meses, pasando algunos días entre semanas, ahora también algunos fines de semana, de manera que podamos conocer pues a las familias de la Iglesia, los distintos ministerios y también dar la oportunidad pues, de que la Iglesia nos conozca a nosotros. Y tengo que decir pues, que estamos muy agradecidos por el trato que se nos está dando, por la buena acogida de los distintos hermanos. Quiero dar las gracias por la organización. No he tenido la oportunidad de hacerlo públicamente, así que deseaba hacerlo hoy. Y nada, animaros a seguir orando por este proceso para que el Señor nos guíe a tomar la mejor decisión, sea cual sea, porque sea cual sea, será la mejor, ¿no? Y en eso descansamos. Muy bien, en esta mañana yo sé que es Domingo de Ramos y según el calendario litúrgico correspondería predicar acerca del texto que se ha leído esta mañana, el texto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montado en un pollino. Ahora bien, yo no soy especialmente litúrgico y por lo que he podido conocer esta iglesia tampoco lo es. Así que yo quiero hablar en esta mañana de lo que va a acontecer solo unos pocos días después del texto que hemos leído. Porque es sorprendente que esas mismas personas que hoy decían Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos pocos días después estarán gritando al unísono, crucifícale, crucifícale. La crucifixión y la resurrección son los dos eventos más importantes de la cristiandad, los más conocidos, pero probablemente también los menos comprendidos. Así que en esta mañana a mí me gustaría invitarte, desde ya, a mirar a la cruz. Mira a la cruz. Hace más de 2000 años, el Hijo de Dios vestido de gloria decidió vestirse de humillación. Cambió su trono de gloria por un humilde pesebre. De estar a la diestra de Dios y de disfrutar de las riquezas abundantes de su gloria, vino al mundo y fue criado por una familia pobre de Nazaret. De estar a la diestra de Dios, pasó a no tener dónde recostar su cabeza. Vino al mundo por amor y lo único que encontró desde su nacimiento fue rechazo. La palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él se entregó de manera especial en 12 discípulos, apostó por ellos, pero todos huyeron y le abandonaron en los momentos más difíciles de su vida. Uno le vendió por 30 monedas de plata, otro, el que parecía estar más cercano, le negó hasta en 3 ocasiones. Por si fuera poco, ahora los judíos le acusan falsamente y le han arrestado como si se tratara de un vil delincuente. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículo 65, que comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza en tono burlesco. Y los alguaciles le daban bofetadas. Fue llevado atado ante Pilato como si de un animal se tratara. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta de Jesús? Dice Isaías 53 que angustiado y afligido él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Jesús no se resiste, no lucha contra ellos, se está entregando por completo. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? La crucifixión es el evento más conocido, pero probablemente el menos comprendido. Mira a la cruz. Hicieron de Jesús un espectáculo público. Lo llevaron delante del gobernador como un preso es llevado delante de un juez. Qué paradoja, por cierto. El juez del mundo, ante quien todos nosotros un día tendremos que rendir cuentas, está siendo juzgado por los hombres. Pilato no haya ninguna acusación contra él, pero tampoco salió en su defensa. Le dio la espalda y se lavó las manos. Y dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, versículo 15, que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús ¿después de qué?
de azotarle para que fuese crucificado. Mirad, no sé si habéis escuchado alguna vez hablar acerca del flagrum romano, el flagelo romano, el látigo romano. El látigo romano era un instrumento de tortura compuesto por cadenas muy finas de hierro o de cuero que tenían trozos de metal o de hueso en los extremos para que al golpear en la espalda de los condenados penetrara en la piel y le arrancara literalmente la piel antes de ser llevados a la cruz, que era el método de ejecución más famoso y temido en la antigua Roma. De camino al lugar de la ejecución, debían soportar las miradas de los curiosos, las burlas, las risas, los escupitajos, y tan debilitado estaba ya Jesús por la golpiza que tuvieron que obligar a Simón de Cirene a ayudarle a llevar la cruz, porque él no podía sostenerse en pie. Luego le clavaban en la cruz y así tenían una muerte lenta, bajo el sol abrasador, deshidratados, insolados, asfixiándose con las heridas y los clavos infectados. Pero Jesús no se resiste. Mira la cruz. Él es quien sosiega los fuertes vientos. Él es el que calma tempestades. Él es el que sofoca la fiebre. Él es el que destierra demonios. Él es el que camina sobre las olas del lago. Él es el que resucita a los muertos, el que bendice a los niños, el que multiplica el pan para que otros coman. Él es quien cura paralíticos, leprosos, ciegos, sordos, pero míralo en el Calvario. Está amoratado por los golpes, respira con dificultad. Mira la cruz, porque Jesús está allí por ti. ¿Por mí? Sí, por ti y por mí. Y cuidado, porque muchas veces solemos leer este relato como si fuéramos observadores que están fuera de la historia. Y dentro de nosotros decimos, ¡qué crueles fueron los romanos! ¡Qué malvados fueron los judíos! ¡Qué cobardes los discípulos! Y no llegamos a sentirnos identificados con el relato porque lo vemos desde afuera. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Crees que actuarías mejor que los judíos o los romanos? ¿Crees que hubieras actuado de un modo diferente a los discípulos? Mirad, la palabra de Dios no nos permite pensar de esa manera. El apóstol Pablo nos recordará un texto, por cierto, que tenéis aquí en la iglesia, que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros, sin excepción, en nuestro estado caído, somos enemigos de Dios y enemigos de Cristo. La palabra de Dios no nos permite pensar que si nosotros hubiésemos estado allí, hubiéramos sido los amiguitos de Jesús que habrían salido en su defensa. Tú serías su enemigo. Yo sería su enemigo. Seríamos de aquellos que gritaban entre la multitud, ¡suelta a Barrabás! Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, rey de pacotilla. Crucifícale. No podemos leer esta historia sin sentirnos identificados con ella. Así que mientras tú escuchas esta predicación, por un lado tendrás que decir, Señor, yo lo hice. Mis pecados te llevaron a la cruz. Yo era ese enemigo que deseaba tu muerte. Pero por otro lado tendrás que decir, Señor, lo hiciste tú. Y lo hiciste por amor. Fue tu amor por mí el que te llevó a la cruz. Como el apóstol Pablo dirá, lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira la cruz. Porque en la cruz suceden algunas cosas misteriosas que tienen que ver con tu vida y con tu destino eterno. Fíjate qué interesante, dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 25, que era la hora, ¿cuál? Tercera, cuando le crucificaron. Ahora bien, ¿qué hora es esta? La hora tercera. Mirad, según el horario judío, el día comienza a las 6 de la mañana. De modo que si era la hora tercera, habían transcurrido 3 horas. ¿Eran qué hora? Las 9 de la mañana. La crucifixión comienza a las 9 de la mañana.
Pero en la crucifixión, que va a durar un periodo de 6 horas, sucede algo muy interesante. Según Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una oscuridad total sobre toda la tierra, justo al mediodía, cuando el sol debería brillar con su máximo esplendor. De manera sobrenatural e inesperada, el cielo se cubre de tinieblas. La oscuridad lo envuelve y lo paraliza todo. Acontece durante 3 horas como si el cosmos estuviera reteniendo su respiración. La naturaleza misma está dando testimonio de que lo que allí está sucediendo es algo terriblemente grave e importante. Así que la crucifixión tuvo 2 fases bien diferenciadas. En primer lugar, tuvo una fase de 3 horas de luz y en segundo lugar, tuvo una fase de 3 horas de oscuridad. La pregunta ahora es, ¿qué sucedió durante la primera fase de 3 horas de luz? Mirad, los evangelios enseñan que durante estas 3 primeras horas de luz, Jesús dijo 3 frases. La primera de ellas aparece en el evangelio de Lucas y es esta. Jesús, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ahora, piensa en esto. Jesús viene de ser traicionado por Judas. Viene de ser rechazado, entregado por Pedro. Rechazado y latigado por su pueblo, golpeado por romanos. Los hombres se burlan de él, le han puesto una corona de espinas que se clava alrededor de su frente. Le acaban de clavar los clavos en sus manos, pero mientras el martillo suena golpeando los clavos, él dice: Padre, perdónalo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Mirad, es impresionante que en los momentos más terribles y agonizantes de la vida de Jesús, Jesús no estuviera pensando en sí mismo, sino en los pecadores, en nosotros. No es su dolor lo que le preocupa, es nuestro pecado. Él no grita: ¡ay, auxilio, bajadme de aquí! Él dice: perdónalos, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, perdónalos. Le duele más nuestro pecado que los clavos en sus manos. Mira la cruz, porque allí Jesús nos está enseñando que si su sufrimiento fue terrible, más terrible aún es nuestro pecado. Lo que sucede es que nuestros corazones, a menudo endurecidos, no son sensibles a la realidad de nuestro propio pecado. No entendemos nuestra verdadera condición. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben, no imaginan, no comprenden la gravedad de su pecado. Por eso hay personas aquí, en cada congregación, que consideran todavía que son buenas personas. O que quizás no son tan malas como aquellos que crucificaron a Jesús. Escucha esto. Jesús no está allí en la cruz porque los judíos le han entregado o porque los romanos le han crucificado. Jesús está allí en la cruz entregándose por tu pecado y clamando por tu perdón. Y mi oración en esta mañana es que el Espíritu Santo agilice nuestras conciencias para que podamos sentir lo repugnante de nuestro propio pecado. Que tú puedas tener un verdadero encuentro con tu verdadera condición y que puedas decir: Padre, perdóname porque he pecado. Mirad, en Jesús hay una súplica permanente, constante, por todos los hombres sin excepción: Padre, perdónalos. Así que tú que me escuchas hoy, no importa cuán grande haya sido tu pecado, en Cristo hay perdón para ti. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, versículo 28, que le desnudaron. Y quizá para nosotros este no es un detalle muy importante, muy relevante, porque vivimos en la sociedad del desnudo. Estamos acostumbrados a ver personas desnudas o semidesnudas en películas, en series de televisión, en redes sociales, hasta en la publicidad de un perfume. Pero en la cultura hebrea
ver desnudo a alguien era una de las mayores deshonras y vergüenza. No sé si recordáis que fue lo primero que sintieron Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué sintieron? Vergüenza. ¿Y por qué sintieron vergüenza? Porque estaban desnudos. Es decir, esto es interesante. La vergüenza de la desnudez entró con el pecado. Cuando Jesús acepta ser desnudado en la cruz, Él está aceptando llevar consigo la vergüenza de nuestro pecado. Mirad, he visto una y otra vez en mi ministerio pastoral que hay personas que temen acercarse más al Señor, más a Dios, porque tienen miedo a ser juzgados por Dios, tienen temor a ser condenados por la iglesia. Personas que llevan años luchando con la pornografía y se sienten esclavos del pecado, jóvenes que han perdido su virginidad, su pureza y ahora se sienten impuros y tienen temor de acercarse a la iglesia, de acercarse más al Señor. Personas que se han divorciado y creen haber cometido el pecado imperdonable y tienen temor de acercarse al Señor. Escucha bien, Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que esa vergüenza que tú sientes por tu pecado no te aleje de Cristo, sino que sea la razón principal para acercarte a Él. Porque Cristo estuvo dispuesto a llevar tus vergüenzas en la cruz del Calvario. Hoy quiero invitarte a acercarte a Jesús. No temas hablar con Él, no temas abrir tu corazón, compartir tus vergüenzas. Mira la cruz. Si la cruz no fue suficiente para que Él dejara de amarte, ¿qué puede hacer que no te ame hoy? Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, lo voy a leer yo, que llevaban también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: "Este es el Rey de los judíos". Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, se burlaba, diciendo: "Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros". Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, mas este ningún mal hizo. Y este malhechor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Observa un momento esta escena. ¿Cómo es posible que este malhechor esté diciendo eso? Él está viendo delante de sus ojos a un hombre moribundo con el rostro ensangrentado. Un hombre del que todos se burlan mientras él permanece impasible en silencio. Un hombre al que apenas le quedan fuerzas para coger el siguiente aliento y respirar. Y sin embargo, este malhechor le dice a ese hombre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mirad, este pecador, este malhechor fue capaz de ver más allá de la vergüenza y del rostro ensangrentado del Cristo crucificado, la gloria de un Cristo resucitado que vendría a instaurar su reino. Eso es fe. La fe nos permite ver más allá de lo aparente, más allá de la circunstancia. La fe le permitió entender que en esa cruz estaba su salvación. La fe hizo que un ladrón moribundo viera a un Jesús moribundo y le pidiera vida. La fe hizo que un ladrón crucificado viera a un Jesús crucificado y le hablara de su reino. La fe hace que el ladrón ya no vea más cruces, sino un trono, y en el trono un rey sentado, y su nombre es Jesús. Y en la confesión de aquel ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús vio una confesión de fe suficiente para su salvación. Mirad, Jesús pudo haber escuchado a este hombre y no haber pronunciado palabra, haber pasado de él. Pero fijaos lo que Jesús va a hacer, y esta será la segunda frase pronunciada por Jesús en la cruz. Jesús le dice inmediatamente a este malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Jesús está perdonando y prometiendo a este malhechor que estará con él por la eternidad. Es decir, la cruz de Cristo puede limpiar tus pecados de manera instantánea, incluso tus peores pecados. Como he dicho antes, Jesús pudo haberse callado, pero él decidió ensalzar públicamente la fe de este hombre arrepentido. Jesús dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y estoy convencido de que aquí hay personas que todavía no se han atrevido a confesar a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, que quizás no le han reconocido públicamente como el Rey. Algunos quizás por vergüenza, otros porque se sienten mal por su pecado, otros por temor a no dar la talla como cristianos, quizás otros porque creen que todavía no saben lo suficiente acerca de la Biblia. Os pregunto, ¿qué sabía este malhechor de la Biblia? ¿En qué seminario había estudiado? No temas si tu conocimiento sobre las cosas de Dios todavía no es lo suficientemente profundo, porque vas a necesitar una eternidad para conocer al Eterno. Pero tú no necesitas una eternidad para entregar tu vida a Jesús y ejercer la fe en Él. Sé valiente como este malhechor. Si tú amas a Jesús a este lado del tiempo, tú serás amado por Él en y por la eternidad. Si tú eres valiente para confesar su nombre hoy mismo, tú puedes experimentar la salvación de todos tus pecados y ser libre de todas tus vergüenzas, sin importar cuáles sean. Mira la cruz, porque es allí donde Jesús te está ofreciendo un paraíso si tienes fe y confiesas su nombre. La tercera frase pronunciada por Jesús durante estas horas de luz, recordadlo, es la siguiente. Jesús mira a los pies de la cruz y ve a su madre y a su discípulo amado Juan y le dice: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Una vez más, Jesús, fíjate, no está pensando en sí mismo ni en su dolor. Cuando Jesús habló por primera vez, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está preocupado por los que le están crucificando. Cuando Jesús habla por segunda vez, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, preocupado por este malhechor. Y la tercera vez que habla le dice: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, preocupado por la soledad de su madre. ¡Qué tremendo! Jesús no solamente está interesado en tu destino eterno, Él también está interesado en cuidar de ti y ayudarte hoy, en el ahora. Él conoce tus luchas, conoce tus miedos, conoce tus necesidades, las cosas que a ti te preocupan. Y Él desea estar a tu lado. Y Él desea cuidar de ti. Y ese amor que Él mostró hacia su madre es un ejemplo del amor y el cuidado que Él tiene hacia cada uno de nosotros. Pero ¿cómo es posible que Cristo esté enfrentando los terribles tormentos físicos de la cruz con tanta entereza, con tanta paz, con tanto vigor, con tanta fortaleza? Mirad, la razón es que aunque Cristo está teniendo este gran sufrimiento, con todo, Él todavía siente la compañía, el respaldo, la presencia de Dios Padre y Dios Espíritu Santo con Él. Él no está solo. Las otras dos personas de la Trinidad le ayudan, le sostienen en los tormentos de la cruz. De hecho, es muy curioso. Hasta este momento, siempre que Jesús ha hablado con Dios Padre, siempre se ha dirigido a Él como Padre, Padre. Sin embargo, de manera sorprendente, de repente, al pasar esas 3 horas, ocurre algo que va a cambiarlo todo radicalmente. El cielo se oscurece. Y durante 3 largas horas los evangelios no registran ni una sola palabra de la boca de Jesús. Esta oscuridad sobrenatural debió estremecer al mundo. Y es curioso, cuando los hombres tratan de deshacerse de Jesús, el mundo queda oscuro. ¿A qué se debe esta oscuridad? ¿Por qué Dios la permitió? ¿Fue simplemente para aliviar esos tormentos físicos bajo un sol abrasador? ¿O había algo más en ello?
Mirad, podemos saber algo de lo que ocurrió en estos momentos de oscuridad, porque Jesús volverá a romper ese silencio después de las 3 horas con esta frase, la cuarta frase. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira la cruz. Porque no hay una frase en todos los registros del tiempo ni de la eternidad que contenga más angustia que esta. ¿Qué significa esta oscuridad? Mirad, en primer lugar, las tinieblas y la oscuridad a lo largo de toda la Biblia suelen representar, ser un símbolo del juicio de Dios por el pecado. Por poner un ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 8, haciendo referencia de aquellos que se rebelan contra Dios, de los impíos, dice que mirarán a la tierra y en tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos. El mismo Jesús en Mateo 25 dirá al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, ¿lo recordáis? Donde será el lloro y el crujir de dientes. La oscuridad que envuelve el Calvario representa el juicio de Dios y la gravedad de cada uno de nuestros pecados. La ira del Dios 3 veces santo está siendo derramada sobre los pecados de la humanidad que están siendo cargados por Jesús. Mira la cruz. Porque a ti y a mí nos correspondía ser echados a las tinieblas. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó la maldición y el castigo que tu pecado y mi pecado merece y estuvo dispuesto a sufrirlo por nosotros. Mira a la cruz. Hay un detalle muy interesante que a menudo pasamos por alto. Aquel que había estado coronado de gloria y honra por la eternidad aceptó ser coronado con una corona de espinas. Una corona que se clavaba alrededor de su frente. Os hago una pregunta. ¿Cuándo es la primera vez que las espinas aparecen en la Biblia? ¿Alguien lo recuerda o alguien se atreve? Génesis, muy bien, atinamos un poquito más, capítulo. Muy bien. Justo después de la caída, del pecado del hombre, la tierra comienza a producir espinos precisamente como una consecuencia o maldición por el pecado del hombre. Dice Génesis 3, 17 y 18, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Jesús no solamente estaba aceptando llevar una corona de espinas en su frente, sino que al hacerlo estaba aceptando cargar con ello la maldición, el castigo que nuestros pecados merecían. Por eso Pablo dirá en Gálatas que Él se hizo por nosotros maldición. Y en segundo lugar, la oscuridad a lo largo de toda la Biblia representa la separación de Dios. Recordad que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La expresión Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un grito de profunda angustia y sufrimiento. De hecho, es muy curioso, pero esta será la única vez en todos los relatos de los evangelios en los que Jesús no se va a referir a Dios como Padre. La única. Indicando que aún por algún tiempo esta íntima relación de padre e hijo está siendo quebrantada por amor a cada uno de nosotros. Jesús está experimentando la exclusión total de la luz de la presencia de Dios. ¿Tú sabes qué significa esto? Escucha bien, Jesús hasta este momento había sido abandonado por los hombres, había sido abandonado por su pueblo, incluso por su familia y sus discípulos. Con todo, Él podía decir lo que dijo en Juan 16:32. He aquí viene la hora, y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis ¿cómo? Solo. Pero ahora dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús era muy consciente de que el Padre, aún en sus sufrimientos, aún en su soledad terrenal, siempre estuvo a su lado. Sin embargo, en esta oscuridad, Jesús también está muy consciente de que había sido abandonado por Dios. Fue esto lo que horas antes le llevó a sudar gotas de sangre en el Getsemaní, cuando Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. No fue la corona de espinas, no fueron los látigos ni la cruz lo que le motivaron a clamar.
sino la terrible separación espiritual de Dios que iba a experimentar en la cruz del Calvario. Jesús estaba sufriendo una muerte doble, física y espiritual, de modo que nosotros, los que hoy creemos en Él de todo corazón, nunca tengamos que experimentar esta separación de Dios. Lo peor de la cruz, por tanto, no fueron los sufrimientos físicos, aunque fuesen terribles. Es curioso, pero Jesús soportó en silencio todas las torturas de su cuerpo, todas. Fíjate que Él no dijo, Dios mío, ¿por qué permites que me azoten? Dios mío, ¿por qué permites que me escupan, que se burlen de mí, que me claven en la cruz? Él guardó silencio y no dijo, Dios mío, ¿por qué Pedro me ha desamparado? ¿Por qué Judas me ha traicionado? ¿Por qué los discípulos me abandonaron? Pero su grandioso corazón estalló cuando el dolor más agudo e inimaginable se apoderó de él. Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mira la cruz y contempla lo que merece nuestro pecado. Porque algo nos enseña esta cruz. Y en primer lugar, es que nuestros pecados son extremadamente horribles. Mirad, si Dios abriera nuestros ojos espirituales para que nosotros pudiéramos entender por unos momentos la gravedad de nuestros pecados, entonces nunca volveríamos a sonreír hasta que fuésemos reconciliados con Dios. Escucha bien, no puedes coquetear, jugar o consentir en tu vida aquellas cosas que tú sabes que son pecado y luego pretender congregarte un domingo por la mañana y sentirte todo un adorador. No hay fe genuina, no hay cristianismo auténtico cuando el pecado es amado y consentido en nuestra vida. Caemos en pecado, sí, pero estamos en la lucha contra él. Piensa en tu pecado por un momento y luego mira la cruz. Quien de verdad ama a Cristo debe aborrecer su pecado, porque fue su pecado lo que llevó a Cristo a tal agonía. Pero cuando mires la cruz, recuerda una vez más que Jesús aceptó voluntariamente recibir el castigo y el abandono de Dios en sustitución tuya, para que tú y yo no experimentásemos jamás ese abandono de Dios, esa soledad. Mirad, yo sé que muchos de vosotros, seguro, habéis experimentado en diferentes momentos de vuestra vida una intensa soledad. Quizá tu familia no ha estado a tu lado cuando tú más lo necesitabas. Quizá ese amigo o esa amiga o ese hermano en la fe en el que tanto confiabas no estuvo a tu lado en los momentos más tristes y difíciles para ti. Con todo, tú podrás decir como el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es una promesa para los hijos de Dios. Si tú has hecho a Cristo tu Señor y Salvador, si tú has recibido su perdón, incluso cuando estés al borde de la muerte, podrás experimentar la presencia real de Dios contigo y no estarás solo. Y encontrarás el consuelo, la paz, el gozo y la esperanza que tu alma necesita, porque Cristo murió por ti para que tú no experimentases jamás ese abandono. Pero en segundo lugar, lo que esto nos recuerda a la cruz es que aunque nuestros pecados son extremadamente horribles, nuestro Dios es extremadamente maravilloso. Dios podría habernos abandonado para que recibiésemos lo que justamente merecíamos por nuestro pecado. Pero Dios te ama tanto que a pesar de tu rechazo, a pesar de que éramos sus enemigos, Él vino al mundo a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y nos amó hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y estuvo dispuesto a llevar tu pecado y mi pecado, tus culpas, tus vergüenzas. La muerte y el castigo que a ti y a mí nos correspondían. Y entonces, dicen los evangelios que de repente la luz vuelve a brillar.
sobre esa densa oscuridad hasta que se disipa por completo. Y entonces Jesús va a pronunciar otras 3 frases más. La siguiente, la número 5, Jesús dijo, tengo sed. Es decir, todo este sufrimiento físico tan terrible que él había enfrentado en las horas de oscuridad también va a tener un efecto en su cuerpo. Él tiene sed. La siguiente frase, dice Juan 19:30 que cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mirad, Jesús iba a morir con un grito en sus labios. Consumado es. Es un grito de triunfo. He acabado mi tarea. He completado mi misión. Él no estaba susurrando. Se acabó. He hecho lo que he podido. Él no está diciendo eso. Como si él tuviese que reconocer su derrota. Él proclamó su triunfo porque había derrotado definitivamente el poder del pecado y el reino de las tinieblas. De hecho, es muy curioso, pero los evangelios dicen que en ese mismo instante en el que Jesús dice consumado es, el velo del templo, ¿qué sucedió? Se rasgó de arriba abajo. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde no podían entrar las personas, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, en el Yom Kippur, para hacer un sacrificio y pedir perdón por los pecados suyos y los de todo el pueblo. Solo él podía acceder a la presencia de Dios. Pero cuando Jesús dice consumado es, el velo se rasga. De manera que hoy día nosotros podemos acudir a Dios confiadamente al trono de la gracia, sin ser fulminados, sin ser castigados, sin temer recibir el juicio o la condenación de Dios. Jesús con su muerte nos abrió el camino para que tú hoy puedas acercarte a Él sin miedo. Y la última frase que dirá Jesús antes de entregar el Espíritu es la siguiente. Acabamos de leer en el Evangelio de Juan que Jesús, tras decir consumado es, inclinó la cabeza y expiró. La palabra inclinó la cabeza tiene la connotación de recostar la cabeza, como un niño lo hace sobre la almohada. Pero hay un detalle muy interesante que va a añadir el Evangelio de Lucas. Dice Lucas que cuando Jesús recostó su cabeza, él dijo algo más. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es muy interesante que después de esas 3 horas de oscuridad, cuando vuelve la luz, Jesús vuelve a referirse a Dios ya no como Dios mío, Elí, Elí, sino de nuevo como Padre. Su relación eterna de padre e hijo ha sido restaurada. Y Jesús va a morir con una oración en sus labios. Papá, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mirad, Jesús está citando un salmo, el Salmo 31:5, que dice literalmente, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese versículo era una oración que muchos niños judíos hacían antes de irse a la cama. Y Jesús hace esta oración aún más tierna, añadiéndole la palabra Padre. La muerte fue para Jesús como quedarse dormido en los brazos de su Padre. Con esa paz, con esa confianza, Él está enfrentando la muerte. Mirad, ningún padre está preparado para ver fallecer a su hijo. Creo que no hay dolor más agudo, más intenso para un padre que ver fallecer a su hijo. En alguna ocasión he hablado con mi cuñada, muchas la conocéis, es miembro de esta iglesia, Sara, ella es pediatra, médica en el Gregorio Marañón, y alguna vez hemos hablado de las muchas ocasiones en las que ella ha tenido que ver a niños morir. Niños pequeños, bebés, y el sufrimiento tan terrible que experimentan los padres. Pero ella como médica suele aconsejar a aquellos padres que se atreven, claro, que traten de cargar a sus hijos en los brazos los últimos momentos de su vida. Porque ella ha notado una indudable diferencia entre aquellos niños que mueren de una manera más distante de sus padres, más lejana, sin tener el cobijo, el amor, el cariño, el afecto, el calorcito de papi y de mami, de aquellos que aún para afrontar los últimos momentos de vida pueden confiar en el cariño y en la protección y el cuidado de sus padres.
porque mueren con un rostro lleno de paz y de gozo. Jesús murió con la misma confianza y paz. Él recuesta su cabeza y dijo: Papi, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa confianza para afrontar la vida y la muerte también puede ser tuya. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz a favor nuestra, podemos tener esta paz y este consuelo para afrontar la muerte. Te pregunto, ¿tienes miedo a la muerte? ¿No tienes seguridad de cuál es tu destino eterno? Pues entonces ven a Cristo. Mira, Dios ha prometido salvarte si tú vienes a Cristo en arrepentimiento. Pero hay algo que Dios no ha prometido, y es un mañana para arrepentirte. ¿Y si dentro de poco no hay un mañana para ti? ¿Y si hoy, en este momento, en esta hora, en este minuto, en este segundo en el que tú me estás escuchando, es cuando Dios está diciéndote: es tu momento, es el momento en el que estoy esperando que te arrepientas y te vuelvas a mí? Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. El apóstol Pedro gritaba desde el pórtico de Salomón: arrepentíos y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y si es hoy cuando Dios te está diciendo a ti esto? Gracias a Jesús, nosotros que antes éramos sus enemigos, hoy podemos ser tratados como hijos. Él te ha abierto el camino al cielo. El Hijo de Dios fue tratado como un pecador en la cruz para que nosotros los pecadores pudiésemos ser tratados como hijos de Dios. Mira la cruz y solamente cree y confía en que Cristo estuvo allí por ti, que Él te ha abierto el camino al cielo y que su obra es suficiente para salvarte. Él no se avergüenza de ti. No te avergüences tú de acercarte a Él. Acércate a Él. Y si tú ya lo has hecho si tú has hecho esto, si tú ya te has acercado a Él, si tú has recibido con fe a Jesucristo, mantente fiel porque Él ha ganado un eterno paraíso para ti. Mira la cruz, porque hoy esta cruz está vacía. Él venció la muerte con la resurrección, que también puede ser tuya. ¿Por qué no alabamos a nuestro Señor? ¿Por qué no le damos gloria por su hermosa y gratuita salvación? Quiero invitaros a poneros en pie de donde estáis y a uniros a esta alabanza.